Lección 5 es capítulo 4. Primera lección era como introducción, por eso hay una diferencia. Continuamos. Capítulo 4. ¿Cuál título ustedes pusieron para capítulo 4? ¿Qué historia hay? Las 12 piedras como memoria. Ya. 12 piedras como memoria. Muy bien. ¿Alguien más? Ya. El monumento conmemorativo. Así Biblia usa este término. Pero realmente podemos decir los monumentos conmemorativos también. Así como un pintor pintó muy bien que Arca del Pacto está cruzando el río Jordán, tras el pueblo también pasa, subiendo, pero al lado hay personas que haciendo unas cosas. A ver, ¿quién está aquí? Ahora, Adi. Sí, puede leer, por favor. José 4, 1 al 9. Aquí está en la pantalla. Allá. José 4. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Hasta hoy. Gracias. Y poco más. Habrá, a ver, ¿quién está aquí? Mm. Jorge, por favor, leamos aquí 2 versículos. Jorge, Amén. Dice, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano que la mano poderosa que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén. Gracias. Ah, parece que por eh, participantes, parece que se borra una parte. Bien, este capítulo es muy simple, ¿no?
Solamente hay una historia. ¿Qué mandó Dios al cruzar el río Jordán? ¿Qué mandó? Jorge leyó. ¿Qué mandó? ¿O Adi? Adi. ¿Cuál era el mandamiento de Dios? Que coloquen 12 piedras, Ya, 12 piedras. ajá, representando una por cada tribu. Si cada tribu, una persona, un adulto mayor, bueno, un adulto fuerte, que sacara dentro del río una piedra. Dentro del río siempre hay piedra grande, ¿no? Entonces, cada uno, creo que cada uno buscaba lo que ellos pudieron, lo máximo, más grande. Quizá alguna, debería tener alguna competencia. ¿Quién puede llevar más grande? Entonces, ellos desde el río llevaron unas piedras cada persona, 12 personas, y hicieron un monumento. Es la historia que hemos leído. Entonces, ¿qué significa esto? Trajeran 12 piedras del río Jordán y construyeran un monumento. ¿Para qué? Para que sea por señal, dice en el Señal. versículo ¿Cuál 6. señal? Entre vosotros Mm. y quede como memoria para los hijos de Israel. Para los hijos de Israel. Sí. Mm. A ellos también, pero también más sus hijos, porque ellos pudieron ver, ellos vieron, pero sus hijos, no, papá, no me miente o no me engañe, ¿no? ¿Cómo puede cortar el río? Aquí está, esas piedras estaban dentro del río, nosotros, cada tribu trajo aquí uno y es señal, es testimonio, es una evidencia, ¿no? Para eso Dios hizo. Lo hizo para que todos los pueblos de Israel, de la tierra, supieran cuán fuerte es tu poder, para que temamos al Señor nuestro Dios para siempre, para conocer o reconocer, Dios de Israel es fuerte. Dividió al Mar Rojo, igual se cortó el río Jordán. Es diferente carácter, pero sí, ahí Dios muestra su poder. Y más, la gracia y la obra de Dios deben ser recordadas. El monumento se convierte en una herramienta a través de la cual se renueva y transmite la fe a través de la memoria y la educación de la gracia. Después vamos a compartir algo que, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué quieren estudiar Biblia? ¿Por qué quieren estudiar seminario? Cada uno había tiempo, momento de recibir gracia. Realmente en la iglesia la mayoría de los hermanos o fieles tiene esa experiencia. En un momento de difícil o enfermedad o yo tenía una meta y Dios lo hizo. Salvarme, sanarme, hacer cumplir todo esto. O me tocó, yo lloraba, o me sentí que algún poder que me dominaba. Bueno, todos cristianos, aunque todos son iguales, no son iguales, pero tiene una experiencia como encuentro con Dios, encuentro con Cristo. Pero esto desaparece. No toda la vida que siempre domina esta gracia, no. Y después olvida. Como aquí. Sea, una vez Arca del Pacto entrando al agua, se dividió el río. Entonces, cualquier momento, Israel necesita cruzar el río Jordán, lleva Arca del Pacto, dividirá. Nunca sucedió. Durante toda la historia de Israel, nunca pasó esto. Solo única vez.
Mismo arca del pacto. Quizás podemos tener misma fe. Quizás mismos sacerdotes pudieran llevar allá, pero no va a funcionar. Entonces, ese único caso que Dios hizo, ¿por qué? Y tenemos que recordar, no olvidar esto. Dios hizo como una obra grande, capítulo 3. Con la fe, Israel vio, cumplió. Ellos hicieron, pero Dios sabía, se va a olvidar. Dios sabía que sus hijos no van a creer. Está preparando una educación. Escuela dominical, la educación para nuestros hijos es bien importante. Entonces ahora, veamos un poco más detalles. ¿Cuántas piedras se erigieron al cruzar el río Jordán y dónde están ubicadas? ¿Mm? Ellos, ¿de dónde sacaron esas piedras? En medio del Jordán. Cruzando el río Jordán, ya está. Piedras, quizás tallando, podría llevar además, podría ser más mejor, pero no, esa piedra no sirve, solo la piedra que donde estaba, bajo del río, mayormente redondo, generalmente el río, mayormente son redondo, ¿no? Eso tiene que llevar, con eso tiene que cruzar. Esa era una condición que la gracia de Dios debe recordar la verdad. ¿Qué enseñanza tiene esto? Perdón. Ya. Y ya salió respuesta. ¿Cuántas piedras se erigieron al cruzar el río Jordán y dónde están ubicadas? 12 piedras, cada uno representa Sí, la 12 casa. piedras, otro lado del río, pero aquí observamos bien que ahí Dios ordenó dos cosas. Dos cosas. Uno, llevar las piedras al otro lado del río Jordán. Ahí edificará un monumento, pero otro también dentro del río. Ujú. Versículo 9. Sí, una piedra traída del río Jordán en Gilgal, donde ellos comenzaron su campamento, pero otra en el Jordán, en el lugar donde estaban los pies de los sacerdotes. ¿Cuál es la diferencia entre dos monumentos? Uno es más fácil. Las piedras de Gilgal es un monumento conmemorativo, es el centro de la fe, de la vida visible. Nosotros encontramos a nuestro Señor donde quizás un campamento o en mi iglesia, una avivamientos o un lugar donde estaba leyendo Biblia. Cada uno tiene lugar. Podemos recordar, un lugar visible. Todo el Israel siempre pudieron ver cuando uno viniera a Gilgal a estas piedras. Si alguien quiere enseñar a su hijo, pudo traer, mira estas piedras. Y 12 piedras grandes, cada tribu una piedra. Nosotros hicimos esto porque Dios hizo cruzar el río Jordán cortando al agua. Bueno, un conmemorativo visible. Pero otro, las piedras en el río Jordán es invisible. Cuando los sacerdotes salieron del río, otra vez agua comenzó
fluir. Y esas piedras están bajo de agua. No se ve. Es invisible. Pero es el centro de gracia y determinación en el corazón de nuestros pensamientos y recuerdos. En nuestra vida espiritual, siempre tenemos que recordar esto. Dios, ¿cómo hizo con nosotros? ¿Qué hizo con nosotros? Somos llamados a ser hijos y obreros en el reino de Dios. Para ganar la victoria viviendo en esta tierra, siendo pueblo de Dios, ¿qué debemos hacer? En capítulo 3, concentrar a la palabra de Dios y obedecer aunque no se ve nada. Pero ahora está enseñando otra forma. Este gran milagro o gran obra de Dios para nosotros no es siempre. Creo que la mayoría tiene esa experiencia que cuando comenzamos a creer, conocer a Dios, cuando orar a Dios, sí, Dios escucha toda esta oración. Sucede. Y evangelizar funciona. Pudimos orar toda la noche sin dificultad. De repente pudimos llorar toda la noche. Pero eso ya no sucede cada vez. Escuchando palabras de Dios, así es. Pero, ¿qué pasó conmigo? La gracia de Dios, el poder, algún milagro, no funciona siempre. No, no, Dios nos da. ¿Por qué? Dios no nos enseña que tener fe por esta forma. Dios quiere que tener fe aunque no se ve nada. Recibiendo algo, yo te amo, no. Aunque no me recibiera, yo no recibiera nada, pero sí yo te amo. Esta es la fe, fe de verdad, que Dios quiere. Y en Daniel, los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, tres, ellos que el rey ordenó que en campo edificar una estatua grande y cuando hay tocando símbolos musicales, adoraran. Ellos no adoraron. Era una trampa para tomar a ellos. Entonces, acusaron esto y rey ya ordenó, no pudo hacer nada. Llamó y dio una opción. Haga nuevo, les perdonaré. Y ahí esos tres amigos de Daniel respondieron, ¿no? No, Dios nos cuidará. Nos echará al fuego de horno, Dios nos cuidará. Después viene una palabra muy claro. Aunque no sea así, aunque no sea así, aunque Dios no nos cuidara, podría ser, pero nosotros no cambiaremos nuestra idea. No dejaremos nuestra fe. No vamos a adorar a esta estatua. Te respeto como rey. Obedezco a ti. Pero no como Dios no podemos adorar. Aunque Dios no nos cuidara. Dios quiere o espera este tipo de fe en cualquier situación, pero yo confío en Dios. Yo adoraré a Dios. Aquí, recordar siempre la gracia y las bendiciones que Dios me ha dado y mantener la fe. En este mundo viviendo,
cada vez hacen guerra espiritual, o en otra palabra, tenemos que conquistar la tierra. Esa tierra significa muchas cosas. Ya capítulo 3 nos enseña dos cosas. Detrás de la palabra de Dios, siguiera, obedeciera. Y aunque no sabe, todavía no se ve nada, pero obedecer, entrar al río Jordán. Tú entras, va a detener el agua. Pero en la rodilla, esperando que detenga agua, yo voy a entrar, nunca va a detener agua. Siempre estaremos a la orilla del río. Señor, te confío. Guíame, enséñame, muéstrame su poder. Pero no va a haber ningún poder. Debe entrar. Pero es como para hacer. Pero este milagro no funciona siempre en nuestras vidas. Aunque entra agua, en otra ocasión ya, igual sigue fluyendo el río. Casi pudo morir, o tuvo que nadar, tuvo que perder todas las cosas. Sucede. Pero aún así, ya tenemos que mantener nuestra fe. ¿Y cómo podemos mantener la fe? Esta forma, recordando que Dios hizo esto. Sí, yo recibí este amor. ¿Cómo podría olvidarme? Es una cosa. Y guardar y cumplir las promesas y emociones que me dio en su momento y enseñar mi fe a mis hijos. Para confirmar mi fe, una mejor forma es repetir, dar testimonio, pero no solamente en público, en la iglesia, sino que en mi hogar también. ¿Cómo yo puedo enseñar a mis hijos mi fe? ¿Cómo heredar mi fe a mis hijos? Enseñando y contando mi experiencia. Ellos van a creer. Así, Dios continuará derramando sus maravillosas bendiciones y poder para detener y cruzar el río Jordán en nuestras vidas. Amén. Es otro secreto, otra manera de administrar nuestra vida como hijo de Dios. Palabra de Dios, obedecerla, aunque no se ve nada, pero recordando siempre, sí, tú eres mi Dios. Ahora no veo, pero sí era verdad. Tú hiciste esto en mi vida. No me cambiaré nunca mi fe. Porque una vez tú me mostraste esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el monumento conmemorativo de la fe en mi vida? ¿Mm? ¿Cuál sería mi fe, las piedras en sus vidas? Las piedras de Gilgal, el monumento conmemorativo, es el centro de la fe de la vida visible en sus iglesias o algún campamento, un retiro. Ahí había un momento de encontrar a Dios. Y el segundo, las piedras en el río Jordán, aunque invisible, es el centro de gracia y determinación en el corazón de nuestros pensamientos y recuerdos. Ahora, nuestras propias historias de la piedra de Gilgal. ¿En dónde yo encontré a Dios? ¿Cómo? Y un testimonio de fe, lugar, historia.
A ver, primero, ahí paramos un momento. Ya, escucharemos. ¿Cómo encontró a Dios? ¿Por qué quería? ¿Por qué decidió estudiar teología? ¿Por qué está aquí? ¿Quién primero? Ya, mejor, Javier primero. Bien, Mayor, pastor. vas. Gracias. Bien. ¿Qué les puedo decir, hermanos? A una manera de testimonio, ¿no? De lo que Dios hizo en mi vida. Yo conocí el Evangelio ya hace promedio de 30 años. Yo fui el primero en mi familia Mm, como creyente. Vengo de una familia con tradiciones católicos romanas. Es aquí donde en Tingo María yo conocí el Evangelio. Es ahí donde me impactó mi vida bastante y también recibí un llamado para el pastorado porque desde que conocí me preparé, pero hubo un tiempo donde me alejé para hacer empresa, hacer negocios y siempre quería servir, pero los negocios me absorbieron hasta que pasó el COVID y verdad que, ¿qué le puedo decir, hermano? Que yo he salido de UCI y tuve que, como cual Jonás, tuve que reconocer. Me acordé de Jonás y, y eso me valió y yo no quiero acabar mis días sin hacer lo que Dios, lo que le prometí. Entonces yo soy deudor y ya no hago empresas, pero estoy en la mejor empresa del Señor y mi familia lo sabe, mis hijos lo saben también. Y yo agradezco de veras de que me haya traído a esta denominación que me gusta, es doctrinalmente, es tremendo, no sé, pero yo estoy muy feliz de veras. Estoy acá en mi estudio ujú. y a las horas exactas de donde ya yo tengo que estar enganchado. Ya, Entonces, gracias, pastor, de veras estoy muchas cosas podría contarle, ¿no? Pero en breve, estoy muy feliz en lo que estoy haciendo. muy bien, sí. Ya yo le agradezco, de veras, muchas gracias, le Bueno, agradezco. está contando su motivo de estudiar teología, ¿no? Ah, muy bien, gracias. Sí, Dios nos da una dificultad, un problema, pero es dentro del plan de Dios. Dios quiere hacer algo diferente que antes. Pero alguien puede contar cómo encontró a Cristo. Voy a Yo, pedir a pastor. todos, tiene que hacer algo, debe compartir esta noche. Yo, pastor. Ya, Adi, gracias. ¿Me escuchas? Ujú. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al hermano Javier por abrir su corazón así, de verdad. Siempre escuchar a hermanos de la fe hablar de su testimonio y las cosas que Dios hace en nuestras vidas me conmueve mucho, la verdad. Soy una persona bastante sensible. Eh, bueno, ¿cómo llegué a los pies de Cristo? Igual que el hermano Javier, yo no vengo de una familia cristiana, pero sí soy la primera, se podría decir, que empezó a ir a la iglesia. Mm, Y, y bueno, ¿cómo conocí a Cristo? Lo conocí desde muy joven, de adolescente, desde los 13 años. Por curiosidad, empecé a ir a la iglesia. ajá. La verdad, nadie me invitó. Recuerdo que un día llegué a la iglesia Vida Por sus Eterna. propios pies. Sí, Muy bien. es que difícilmente me dejaban salir de mi casa, ¿no? Mm, Entonces, un día simplemente fui caminando. La iglesia está a una cuadra, ni una cuadra, está a unas ya. 3 casas de mi casa. Llegué a la rejita, ¿no? Y me quedé ahí y de pronto alguien me dijo, ¿qué haces ahí? Pasa, me dijo. Y yo, no, solamente aquí quiero ver nomás qué haces. Mm, Entonces, así empecé a ir a la iglesia.
por un año, poco más, pero nunca había tomado en serio, ¿no? Yo había escuchado acerca de Dios, había escuchado que hablaban en la iglesia, pero hubo una época en la cual hubo una crisis en mi casa, ¿no? Estaban pasando una crisis familiar. Y de pronto recuerdo muy bien que una vez hice una oración, ¿no? Estando en la calle, eh, hice una oración y le decía al Señor, Dios, de verdad si tú existes, ¿no? Señor, si de verdad estás ahí y me oyes, ayúdame con esto, ¿no? Y realmente en mi oración lloraba y lloraba, a pesar de estar en la calle, ¿no? Le oraba al Señor. Y yo recuerdo muy bien que en esa misma semana el Señor era Mm, como si hubiera escuchado mi oración y restauró a mi familia. En mm, esa misma semana, yo siendo una adolescente de 13, 14 años, creo. Entonces, desde ahí siento que yo empecé a tener fe y a creer en Dios. Y justamente el año pasado, en noviembre de 2023, eh, toda mi familia llegó a la iglesia. Y yo siento que es como que la promesa que Dios me hizo en ese entonces se cumplió, ¿no? Y mis papás se casaron en la iglesia. ajá. Actualmente toda mi familia ya va a la iglesia, congrega, mi papá y mi mamá se casaron en la iglesia. Y yo siento que si le pedí algo al Señor, no, en el deseo de una adolescente, el Señor me dio más de lo que yo le pedí, ¿no? Entonces hizo más. Y con el matrimonio de mis padres, siento que el Señor me decía, no, este es el estándar, no, esto es lo que yo tengo para ti, promesa cumplida. Y de verdad, si yo le contara, esto solamente fue el inicio, porque hay muchas cosas en las cuales el Señor Claro, ha sí. hecho en mi vida que no puedo, sí, no puedo explicar, solamente sé que viene de la mano de Dios. Eso quería compartir. Bien, Gracias. muy bien, sí. Es tu piedras, ¿no? Que saco de Río Jordán. Siempre podrá recordar esto. ¿Cómo Dios me hizo? Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Quién primero? Igual voy a pedir a todos. Cuenta sus piedras. Sí, vamos a sacar piedras en sus vidas. Gilgal, ¿eh? ¿Dónde estás tú, Gilgal? Gilgar, ¿dónde está tu Gilgar? ¿Dónde edificó su, com- mem- ¿cómo se llama? Mm, Monumento. Monumento Ya. conmemorativo. Cristian, Pastor, justo yo iba a decir, yo iba a hablar. sí. Ya, ya, pastor. Bueno, yo lo que los puedo compartir es que, bueno, yo gracias al Señor, sí tengo una mamá que sí es congregante, yo soy congregante desde muy bebé, Mm, tengo este privilegio por ahí, a través de mi mamá, que he llegado a la iglesia desde muy bebé. mm, Bueno, he sido hablado por la palabra desde muy chiquito, como sabrá, de según etapa, uno va aprendiendo más y más, ¿no? Y bueno, ahora con ya un poco de madurez más de la que estoy llevando, me he decidido, como bien tengo ese don, he visto en mí, como decía en la iglesia misma, a mis ancianos, a los hermanos que lideran, han visto en mí también que puedo tener ese don de enseñanza, ¿no? mm. ¿Y qué más? Ya me explicaron ahí, para poder enseñar siempre tienes que llegar varios pasos, ¿no? Primero llevar seminario y tener una doctrina muy específica, ¿no? Y eso como que a mí me impactó. Y dije, Ya. pues bien, mientras que estoy joven, como dice, ¿qué me impide a mí en poder estudiar, ¿no? Y dije, me tomé la decisión de poder llevar estos cursos y sí, Ya. veo que me está impactando y sí, sí, Mm, realmente soy realmente bendecido porque en la iglesia donde estoy no solo soy el único, sino hay varios jóvenes o como adolescentes que también han sido llevados partes por este seminario y ha sido una buena motivación para mí, ¿no? En lo personal, claro, y más allá en la familia también, ¿no? Y sí, gracias al Señor, me siento orgulloso también de poder empezar estas clases, no Ya. solo como para aprender, sino para también enseñar, ¿no? Y sí, eso es lo que los compartiría y siempre estar agradecido, ¿no? Más que nada con el Señor, ¿no? Que me da esa oportunidad, ¿no? Y sí, y con el tiempo con el tiempo que voy también, como les comento también que estoy sirviendo en la iglesia, soy un parte de un servicio también yo ahí. Me Mm, gustaría, más allá de seguir a través, como el comandante de estudios, seguir fortaleciéndome más en eso y llevar más allá de la iglesia, levantándose por a través de los ministerios en los que estoy. Sí, esa es mi decisión que he tomado en Bien, este tiempo. ya. Gracias, bienvenido. ¿No? Y es como usted dijiste que tenemos que estudiar para enseñar lo que estamos estudiando.
Voy a compartir todos dispositivos de PowerPoint para que usted usara. ¿Mm? Mañana voy a enviar. Ya, Julio, Cristóbal. Bueno, pasó. Buenas noches, compañeros. Bueno, creo que al igual que el hermano Cristian, yo también he podido observar eso. Y, bueno, lo observaron eso el pastor y los hermanos de la congregación donde me convertí, donde conocí al Señor. eh, sobre el don de la enseñanza en todo caso, ¿no? Siempre me ha gustado enseñar, siempre me ha gustado explicar, ¿no? Y eso fue madurando. Yo vengo de una congregación pentecostal en realidad, Mm, no crecí, solo que yo viví en Caraballo y congregaba ahí en la congregación. Recibí enseñanzas eh, de, eh, ¿no? Como todo congregante cristiano, ¿no? En su congregación lo recibe. Y cuando ya me casé, por el trabajo y por las distancias, ya no pude congregar ahí. Mi esposa, que era un vecino y un amigo también del pastor Juan Azañero, nos animamos a comenzar a congregar ahí con él. mm. Y es así como conocí Filadelfia. Me ha impresionado bastante las enseñanzas. Sé que de repente en algunas cosas mm, cuando yo comencé a congregar observé que no se compartía y siempre estaba esa laguna, ¿no? Entonces, con el pasar del tiempo, escuchando todo eso, empecé a darme cuenta, de alguna manera me comenzaron a cautivar, ¿no? Algunas enseñanzas y estamos en el servicio del Señor aquí. Siempre he querido enseñar, pero siempre mi pensamiento siempre fue que me gustaría, si estoy en la verdad, o si como dicen algunos, ¿no? Si he cambiado de doctrina, de religión, ya no soy católico, o ya no llevo esa vida, entonces quiero enseñar la verdad. Y por eso mi esfuerzo y mi esmero por querer aprender siempre, estar aprendiendo y querer conocer, querer impartirles, ¿no? Eh, Saber que el evangelio no se vive por emoción, sino se vive por convicción. Y si se vive por convicción es saber qué es lo que enseña, ¿no? Saber qué es lo que puedo dar a las personas y sobre todo enseñar el verdadero evangelio de Jesucristo, ¿no? Estamos trabajando con el pastor Juan Ujú. allá en Filadelfia y la verdad tengo toda la motivación de poder apoyarla de esa manera también. Bien, Eh, muy bien, Julio. Pero, ¿cómo encontró a Jesús? a mi, ¿Cuándo? Eso fue de joven, por eso a veces, o sea, yo digo, bueno, eh, en realidad, cada uno puede hablar de su congregación porque lo vive, pero a veces yo veo que hay mucha gente cristiana habla de otras congregaciones o critica, ¿no? Las cosas de otras congregaciones No. sin haberlas vivido, ¿no? Sin haberlas vivido, sin haberlas, sin haber pasado esa experiencia. Y yo en la congregación donde he estado, donde, Mm, donde conocí al Señor, he pasado bonitas experiencias, lindas experiencias en ya, realidad. sí, sí. Ujú. Eh, no, yo vengo de una familia que en esos tiempos pasábamos bastante dificultades económicas y no solamente eso, sino de bastantes conflictos. Una familia muy conflictiva. Papá y mamá prácticamente no se entendían. Creo que la familia típica, ¿no? De una cultura machista de repente, ¿no? Y papá con sus pensamientos y mi madre también, ¿no? De ese tipo de cultura, ¿no? En la que el hombre con facilidad golpea a la mujer y eso, ¿no? No,
en su cultura no era un padre malo, no se consideraba, por lo menos siempre fue responsable con nosotros, pero era su cultura, era su Claro, forma. sí. Sin Y, Cristo. y sin Cristo, definitivamente. Sí. Hasta que yo vengo a causa de, mi familia conoce al Señor a causa de una decepción que tuvo mi hermana mayor, que era embarazada, y a Mm, consecuencia de eso se deprime bastante porque el papá de mi sobrino la abandona. Y en medio de esa situación, mi madre con mi hermana conocen al Señor, son mm, evangelizados, y poco ya. a poco cada uno de los hermanos comienzan a llegar. Mm, Yo fui el último en aceptar al Señor, era muy reacio, estaba pegado a querer más sobre las doctrinas materialistas y todo ese tipo de cosas. Me la hacía de incrédulo, y, pero había siempre un vacío dentro de mi corazón, mm, una tristeza en mi corazón, que quería llenarla justamente justificando, ¿no? Con conceptos, justificando a la vida o culpando a la vida tal vez de las circunstancias en las que pasaba, pero había un vacío, había una tristeza dentro de mí, una soledad dentro de mí, que eso solamente yo lo podía expresar. Así es que un día me invitan, mi padre me dice, no, hijo, tú no puedes quedarte aquí en la casa porque estás perturbando a tus hermanos. Y yo la verdad que quiero que todos se conviertan, así que o nos vamos a la iglesia, al servicio, bueno, ¿no? Al culto, decía, ¿no? O nos vamos al culto o sales a la calle a buscar tu cuarto porque no puedes vivir con nosotros así. Y bueno, mm. yo dije, no, yo qué pierdo, pues no me voy a ver, pues, ¿no? Claro, ¿qué pierde? Algo debe haber ahí. Y como dice el dicho, la curiosidad mató al gato, así es que fui para allá. conozco- y desde ahí conocí una nueva vida y bueno, gracias a esa decisión acepté al Señor y bueno, a seguir dándole hasta adelante. Bien, sí. Así mato a gato. No sé esta palabra. ¿Está bien? Así es, pastor. Mm, bien, gracias. Bueno, después también otra vez voy a solicitar esto, que cada uno ordena en su memoria cómo yo encontré a Dios o en qué momento yo decidí una cosa diferente. Dejar escrito y también por cada ocasión que dar testimonio, esto les dará siempre más poder, más gracia. Debe recordar cada vez, debe compartir cada vez. ¿Por qué Dios ordenó a Josué, a Israel, que sacara esas piedras a Gilgal, que hiciera un monumento? Es peligroso, quizás de repente ellos podrían adorar a esas piedras, pero sí, Dios sabía que esto necesita para que mantenga fe, creciera fe, enseñara fe a sus hijos, recordar qué hizo Dios en mí. Es muy importante para seguir este camino haciendo victoria. Roger, ¿está ya? Sí, Sí, pastor, por estoy favor. atento. Si no es Ah, que yo apago mi cámara porque el sí, internet es está muy bien. lento por acá. Sí, está bien. Sí, pastor. Lo mismo comparto cómo Cristo me encontró. Mm, sí. Ah, bueno, voy a ser corto porque Mm. no quiero irme muy allá, pero bueno, básicamente creo que como Javier y Julio, creo que como que hay una mezcla de siempre joven. Bueno, el ser humano busca ser reconocido ante el mundo, ¿verdad? Y en mi búsqueda de la juventud quería sentirme reconocido, no solo por mis padres, sino por el entorno en sí. Bueno, en ese camino logré las cosas que me había propuesto, pero de muy joven yo había ido a la iglesia por mi abuelita. Ella acudía a una iglesia evangélica. Y bueno, yo era me gustaba mucho cuando Mm, estaba en las escuelas dominicales y eso. Y creo que muchas de las enseñanzas que tenía ahí me ayudaron a no cometer muchos errores en la vida. Por eso es que yo eh, a- valoro mucho las escuelas dominicales porque sirven. Entonces, pero obviamente no entendía nada del Evangelio, siendo mm, sincero. No entendía nada, pero los mensajes y los valores que comparten
sí me habían quedado en mi vida. Entonces, bueno, solo recuerdo que Dios me hablaba de muchas formas. Utilizaba gente del trabajo para hablarme de su mensaje, de volver a Él, de buscarlo. Pero yo era terco, no quería llenar ese vacío, como dice Julio, con las cosas materiales, con las cosas que el mundo te vende, no te dice, haz esto y vas a ser feliz. Y bueno, gracias, bueno, yo creo que todo pasa por algo. Dios me Claro, dio todas sí. las cosas que yo quería. Mm, Dios me dio todas las cosas que yo quería, pero no era feliz. Y no se llenaba. Quizás en el momento me sentía bien, pero no era nada. Entonces, recuerdo que una vez vi una prédica mm, de un pastor ahí y se me quedó la palabra, ¿no? Que dice acá, justo lo estaba buscando, porque como usted dice, es muy bueno, voy a recordar de dónde nos sacó Dios, ¿no? Que habla de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida o si pierde el alma, dice algunas traducciones. Y eso se me quedó mucho. Y eso lo meditaba día a día. Y bueno, llegó un punto de inflexión donde lo- me sentía muy cómodo, era joven, ganaba mi dinero, eh, podía hacer lo que el mundo te dice que es felicidad, pero no era así. Pero pensando y viendo cómo estaba mi vida, era un desastre, pues. Era un mal hijo, era un mal hermano, era un mal compañero de trabajo, pero básicamente yo decía que era feliz. Recuerdo que eran las 12 de la noche, por ahí. Estaba volviendo de la casa de la chica con la que me iba a casar. mm, Y bueno, yo dije, ¿sabes qué, Dios? No sé, vino en mi alma ese versículo y dije, ¿sabes qué, Dios? Ya no sé qué va a hacer con mi vida. Te entrego mi vida a ti. Solo dije eso, llegué a casa, me arrodillé, volví a orar, sentí esa necesidad de orar. No sabía ni siquiera qué era orar, pero solo oh, ya. comencé a hablar, decirle lo que yo sentía. Y luego que al día siguiente solo recuerdo que tenía Mm, unas ganas de salir y predicar ese mensaje que me había llegado, el mensaje que Cristo murió por nuestros pecados y mm, que el camino, la verdad y la vida. Y por eso es algo como que es algo raro porque yo solía ir a predicar a la calle sin ir a una iglesia. ya. Obviamente después con el camino, leyendo la Biblia, Mm, sabía que tenía que congregar, entonces gracias a Dios llegué a la iglesia donde ahora estoy asistiendo a la iglesia, a la casa de Dios. amando. Estudiaba teología de forma, bueno, por YouTube, hay cursos, porque tenía la necesidad de conocer a Dios, tenía que conocer ese anhelo de conocer al Dios que me dio todo, pues, ¿no? De solo poner mi fe y esperanza en Él, sentí que realmente todo lo que buscaba se había llenado ese día. Y bueno, desde ahí hasta ahora no paro, ¿no? Obviamente hay días donde nosotros caemos, pero la gracia de Dios es increíble. Y bueno, eso era el motivo. Luego, ¿cómo entré acá al seminario? Se fueron el año pasado a la iglesia, Ya. para el presbiterio, y el pastor habló sobre, estamos dando curso de seminario, y mi corazón decía, ve y habla, porque ni siquiera había consultado con mi pastor. Solo Mm, fui al pastor, le dije, pastor, me gustaría saber un poco más cómo puedo entrar. Y bueno, el pastor me dijo, habla con tu pastor, si él considera que puedes, normal, te damos la bienvenida, pero todo depende de él. Entonces ya. fui, hablé con el pastor, bueno, y ya estoy ahora, pues, ¿no? Pero eso es algo corto nomás que lo puede decir, pues. Muy bien, Toda la gracias. Sí. gracia. Mm. Sí, así cada uno, a diferente forma, Dios nos llamó. Pero sí, tiene mismo propósito. Somos compañeros de, eh, de misma guerra de Dios que está haciendo a salvar al mundo. Bien, Sol está. Hola, pastor, sí, ¿me escucha? Sí, sí, escuchamos. Ay, a ver. Bueno, como todos saben, este, yo soy hija de pastor, Del entonces, pastor. hija del pastor Aurelio. Entonces, bueno, capaz muchos pensarán que ya siempre he conocido a Jesús, ¿no? Desde que nací, porque he ido a la iglesia, creo que desde antes de nacer mi mamá ya me embarazaba a la iglesia, pero prácticamente yo un día de mi vida, yo más o menos a los 18 años, 17 años, yo estaba trabajando y estaba estudiando en ese momento. Y entonces en ese tiempo yo empecé a tener mucha ansiedad, mucho estrés. Me sentía muy mal, muy mal, muy mal. Ya había tomado pastillas, ya había hecho todo lo que podía, pero igual me sentía muy mal. Entonces recuerdo que una noche yo estaba en mi habitación, estaba avanzando lo que es
lo que era mi tesis. Y entonces me sentía mal y empecé a llorar de la nada. Y siempre lloraba así de la nada. Entonces yo recuerdo que cerré los ojos y le dije a Jesús, Jesús, si tú eres real, quisiera conocerte ahora mismo. Quiero entender por qué es que las personas levantan la mano cuando oran, lloran cuando cantan o están así en tu presencia. Y quisiera entenderlo. Entonces yo cerré los ojos y justo puse una canción en YouTube y Ya, la canción se llama Descanso. Y descansa. el cantante empezó diciendo, ahora en este momento echo fuera todo temor y toda depresión en el nombre de Jesús y todo miedo al futuro. Ujú. Y dijo, y aparte de eso, agarró y dijo, el Señor, eh, como dicen Salmos, cuando esté en el valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Jesús no prometió que no íbamos a atravesar el valle de sombra, Él prometió estar con nosotros y esa es nuestra esperanza. Entonces yo cerré los ojos y sentí algo tan grande, pastor, que fue como Ya. que Ujú. desde ese momento yo me encontré con Jesús y desde ahí me enamoré de Jesús y fue todo diferente. No hacía las cosas por hacer. Eh, eh, Le entregué mi carrera, mi trabajo, mi vida y todo lo que hago desde ese momento hasta ahora es para Jesús, por Jesús. Amén. Muy bien. Sí, Sol. Ya, Julio Blas. Sí, Julio. pastor. Sí, Sí, acá estoy. ¿cómo fue? ¿Cómo fue su vida? Ah, mi vida completa, le digo. No. Bueno, bueno, más que todo el encuentro con Jesús, ¿no? Bueno, yo vengo de una familia separada. Mm, ah, Prácticamente hasta los 21 años, pues tomaba mucho, demasiado, creo. Muchas veces en ese camino encontré muchas personas que me predicaron, ¿no? Incluso encontré también a misioneros angélicos. Muchas veces me predicaban en la esquina que tomaba demasiado, ¿no? Pero no quería saber nada de Dios, ¿no? mm, Asistí por las invitaciones y campañas, ¿no? mm, Pero no había ningún cambio, ¿no? Pero antes de los 21 años, por un amigo volví a la iglesia Luz de Amor, ¿no? De invitación, ¿no? Pero un mensaje, pastor, que ha fallecido ya. Zeiner habló del Padre, ¿no? mm, mm, El Padre único, ¿no? Que no nos falla, ¿no? Entonces, pero Padre terrenal que yo tuve, pues nunca estuvo conmigo. Entonces, como que hubo un conflicto en eso, ¿no? ¿Cómo es que él puede entenderme a mí si terrenal mm, no es así, ¿no? Pero eso estuvo mucho en mi cabeza y en mi corazón, ¿no? mm, Bastante. Y posiblemente pasaría una semana y volví un día miércoles, me invitaron. Y y cambió, ¿no? Me dijeron, recuerdo a una hermana que primera vez que oré también, no sabía qué orar, ¿no? Entonces ella me dijo simplemente derrama tu corazón, ¿no? Dile lo que mm, sientes, ¿no? Entonces derramé mi corazón, ¿no? Quería entender que era un verdadero padre, ¿no? Porque yo nunca lo tuve, ¿no? ¿A qué se refería realmente eso, ¿no? Entonces yo recuerdo también eso muy claro y nunca se ha ido en mi mente, ¿no? Poder tener paz, mm, tranquilidad. Y recuerdo que le dije al pastor que estaba encargado en ese tiempo de la oración, y que estaba a cargo de ese culto el miércoles, que quería recibir a Cristo. mm. Pero él me dijo que no, No. que sí, por eso siempre me acuerdo eso, ¿no? Me dice, si realmente tú quieres aceptar a Cristo y estás seguro, ven el domingo. Mm, Ven el domingo y yo voy a predicar y voy a hacer un llamado. Y si tú estás realmente seguro, mm. pasarás al frente, ¿no? Ya regresé el domingo, Ya. estuve ahí con mis amigos Y domingo fue. y hizo el llamado, ¿no? Ah, Y me levanté y mi amigo me cogió. Me dijo, yo te he traído para que vengamos como a pasar el rato, ¿no? No para que entregues tu vida a Cristo.
Y bueno, la gran mayoría que asistía a la iglesia conocía pues mi vida pasada, ¿no? Y se quedaron muy sorprendidos que yo saliera al frente, ¿no? Y bueno, acepté a Cristo, bueno, el Señor me llamó, ¿no? Conociendo ahora es el llamado irresistible, ¿no? Y uno no puede resistir ese llamado, ¿no? Mm. Y, y ahí estoy, ¿no? A pesar de que tenía también algunas Así que comenzó. retroceder, ¿no? Así Sí, así recibió ese. comenzó y sí, y ahí ha sido marcado, siempre me acuerdo de eso, que, que nunca me voy a olvidar, ¿no? Esa escena, todo lo que sucedió en esa semana. Ese es lo corto. Ya, sí, tendrá otra historia más, pero hasta ahí. Muy bien, sí, felicito así, conocer y cambiar su vida. Jorge, Jorge está allí. No, pastor, buenas noches. Sí, Sí, estoy buenas escuchando. noches. Sí, ya. Sí, ¿Cómo pastor, sí, encontrar a Dios? estoy atento. Sí, sí, bueno, voy a contar mi breve testimonio. Mm, Bueno, yo soy cristiano desde mis abuelos fueron cristianos, ajá, sí. mi mamá también. Después de mis abuelos, mi mamá se convirtió al Señor. Mm, También vengo de un hogar disfuncional, ¿no? Y bueno, yo comencé a asistir a la iglesia desde los 5 años de edad. ujú, Ya he asistido con mi mamá a la escuela dominical y bueno, ¿no? En la adolescencia sí me aparté un poco, ya a los 13 años recuerdo que me alejé un poco de la iglesia, me alejé de la iglesia, ¿no? Y hago mi conversión ya a los 18 años en una iglesia pentecostal, ¿no? Y bueno, siempre inicié en iglesia pentecostal, me convertí en una iglesia pentecostal, me bauticé también. Bueno, luego, por circunstancias del destino, vine a Huánuco. Yo soy natural de Trujillo. ya. Mm, Sí, hay una experiencia que yo siempre mm, conté que ahora me estoy acordando nuevamente. Cuando yo tenía algo 16 años, estaba en el colegio, tuve la oportunidad de conocerlo al pastor San Gilip. ya. Lo conocí, yo tenía 16 años, Ah. me había alejado de la iglesia y el pastor San Gilip me invitó, me dijo, te invito a la iglesia, me dijo. Mm, Y esa es una anécdota que recuerdo que quedó marcada, me quedó marcado porque nunca, o sea, nunca pensé venir a la iglesia presbiteriana. ya. O sea, yo era pentecostal ahí en Trujillo, Mm, por intermedio de un amigo, fui a la iglesia allá en Trujillo La Esperanza, mm. donde el pastor San Gilí estaba a cargo en ese tiempo, Tiempo. hace muchos años ya pues. Y después, más o menos aproximadamente, eso sucedió en el año 2016, 2006, claro, 2006. Y en el 2015, en Huánuco, yo conozco la iglesia presbiteriana, ¿no? Estamos hablando de, creo que son 20 años, ¿no? 2006 al 18 años. 2015, Sí, 18 años, ¿no? sí, ya. Claro, le encuentro nuevamente al pastor Sángel Lima, ¿no? En una, Mm, en un presbiterio, pues, ¿no? Entonces yo le cuento mi anécdota al pastor Sangilí, mm. pero el pastor Sangilí, pues como en ese tiempo ha visto un montón de gente, varios jóvenes, no se acordó de mí. No se acordó de Claro, mí. sí, Yo le difícil. cuento emocionado y el pastor Sangilí ni se acuerda, ni se acordó, ¿no? Mucho tiempo pasó, pues, ¿no? Sí.
pero yo jamás me imaginé que en Huánuco iba a conocer la iglesia presbiteriana y iba a volver a ver después de muchos años al pastor San Gilí. Ya. Ujú. Y bueno, ¿no? Dios me llamó al ministerio cuando estuve en Huánuco, ¿no? Mm. He comenzado a colaborar pues en la Iglesia de Dios con nosotros. Ahí conocí también la doctrina presbiteriana y bueno, ¿no? Conocí al pastor Aquiles, ¿no? Para mí el pastor Aquiles fue un maestro para mí, ¿no? Lo Sí, recuerdo mucho porque sí. Mm. a través de él pude conocer la teología presbiteriana, ¿no? Mm. Él me enseñó, ¿no? Mm. Me enseñó la base, lo fundamental de la teología reformada, presbiteriana, y bueno, ya luego yo puse de mi parte, comencé a estudiar, fui muy autodidacta, ¿no? Ya. Y me he ido preparando más, me sigo preparando más yo mismo, ¿no? He comenzado a estudiar más a fondo, especializarme yo, he hecho algunos cursos también, pero bueno, ¿no? Yo creo que todo se basa en el hambre por la palabra de Dios, ¿no? Y también el amor a Dios, el amor a la iglesia, me ha motivado a seguir preparándome más. Entonces, bueno, ¿no? Es algo, es una experiencia muy, muy hermosa, ¿no? Eh, Amar la palabra de Dios, fortalecernos, ver la necesidad. Y bueno, ¿no? Yo salí del mundo pentecostal, ¿no? Lo que puedo simplemente decir y ver, ¿no? O sea, en una conclusión, yo digo que a veces hay doctrinas que hacen daño, ¿no? Hacen daño, hay una, una, una enseñanza torcida de la Biblia hace daño a la iglesia, hace daño a una persona, a un cristiano, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que hay muchas cosas por hacer, ¿no? Hay muchas cosas por qué mejorar. Y bueno, ¿no? Para mí ha sido una experiencia también, una segunda experiencia emocionante haber conocido la iglesia presbiteriana, la teología reformada. Bueno, ¿no? Ha sido dos experiencias que para mí se ha quedado marcado, ¿no? La primera experiencia cuando me entregué al Señor y la segunda experiencia cuando abandoné la teología pentecostal, ¿no? O la tradición pentecostal y vine a la teología reformada, ¿no? Ya. Y es un reto para mí, o sea, quiero prepararme más, quiero profundizar más en la palabra y compartir a la gente, ¿no? Y enseñar a la gente, ¿no? Porque lamentablemente pues estamos rodeados de mucha falsa enseñanza, ¿no? Hay un trabajo largo por hacer y esa falsa enseñanza hace daño a la gente, hace daño a la iglesia, ¿no? Entonces es un reto para mí eh, conocer más la palabra, la teología, conocer la verdad y poder enseñar, compartir a la gente, ¿no? Que aún sigue engañada, ¿no? Bueno, Y Jorge, sí, sí, entonces es tiempo. gracias. Pero una cosa es que quisiera confirmar, que las iglesias como alianzas o bautistas, metodistas, también pentecostales, son hermanas, ¿no? Con diferente carácter. Primero nosotros tenemos que aceptar, reconocer que Dios llamó a cada persona y también cada iglesia en diferente forma, pero somos todos una familia, familia de Dios. Pero sí, la diferencia entre la denominación o persona es que algunos es poco más ordenados, balanceados. Algunos tienen un carácter rápido, animado y ahí hacer rápido cosas, pero también de repente puede equivocar algo. Y ser presbiteriana tiene esa ventaja de balancear y también base bíblica
Y último también, que uno a otros podemos corregir. Mayormente iglesia pentecostal son independientes. Si uno se equivocara, nadie puede corregir. Pero nosotros, si uno piensa algo mal, otros pueden ayudar y también escuchamos de otros mismo para corregir y formar un camino correcto. Entonces, es la ventaja de la denominación tradicional o incluyendo nuestra iglesia cristiana, y así nosotros ayudamos a otros. Pero eso no significa que otra iglesia no hay salvación, no. Todos son hija de Dios, iglesia de Dios, salvo las sectas. Bien, Jorge, gracias su experiencia. Wilson, ya, último. Su micrófono. Wilson, Como plato de fondo, Wilson. está en la playa. En la playa aquí, disfrutando del verano aún, con el rico sol y el rico y el mar. ¿Y cómo fue usted? Bueno, pues eh, mi cómo llegué a los pies del Señor fue algo muy bueno, de esta manera, ¿no? Recuerdo que durante mi etapa de mi crecimiento, prácticamente tengo mi familia, eh, mi mamá y mi papá son cristianos evangélicos. Asistían anteriormente a la iglesia Los Peregrinos, y Ujú, y yo asistía ahí prácticamente desde mi niñez, hasta una cierta, si no me equivoco, hasta los 9 o 8 años, ujú, ahí, en la iglesia de Los Peregrinos. Y esa iglesia estaba prácticamente, no, sigue estando todavía aún actualmente a media cuadra de mi casa. Ahí prácticamente, ahí estábamos asistiendo con mi familia. Y por motivos prácticamente casi personales, pues no, mis padres dejaron de asistir en la iglesia de los peregrinos. Entonces yo también no dejé de asistir. ujú. Y siempre ahí había ahí el hermano o digamos, un pastor ahí encargado de la iglesia que sí, a veces me llamaba, me hablaba. Cada vez que me iba, porque él hacía el servicio de calzado. Ah, Siempre sí. cuando iba me predicaba de la palabra de Dios. Y eso a mí me gustaba bastante escuchar, ¿no? Me gustaba la manera. El Señor en- que en Dios descansa ahora se llama Carlos, ¿no? Y ¿por qué? ¿No? Entonces, fue prácticamente una gran persona para mi parecer. Entonces, más adelante, ya entonces mi mamá, y justamente unos hermanos vinieron a la casa y mi mamá asistió, y ahora mi mamá también existe en la iglesia evangélica pentecostal de Avivamiento. Y mi papá, pues, ahorita de corazón duro, ahorita Ya. no asiste, ¿no? A la iglesia. Y ahí también estoy orando también, ¿no? Entonces, luego, y de ahí empecé durante ya mi tiempo de crecimiento, digamos, ya estoy hablando casi de los 17 16 años por ahí, como todo joven, experimentar las circunstancias de la vida, a divertirse, a salir por las noches. Recuerdo que solamente salía 3 ocasiones, no más salía. 3 ocasiones, luego ya me sentía aburrido porque también estaba trabajando. Y Ya. digo, sí, Solo tres porque ¿qué me veces. sirve? Sí, todo 3 o 4 veces, no me acuerdo por ahí. Y luego estaba recibiendo mi dinero, mi sueldo. Y yo siempre me gastaba en las fiestas, sí. Y después dije, oh, ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando, estoy no, sudando bastante y mi sueldo, chao, no hay. Porque ya lo gastaba en las fiestas, yo no tenía ni un sol ni para el pasaje. Tenía que prestar. Mm, Y ya, pues sí. Y entonces reflexionando así, entonces me venían las enseñanzas, ¿no? También del hermano Carlos, ¿no? Y ahí así. Y, no, y luego de tener una linda amistad con una hermana también de acá, vive cerca de mi casa, ellos me invitaron a una olimpiada. Y recuerdo que si no me equivoco, fue hace 10 o 12 años más o menos, ¿no? Fue una olimpiada organizada por el pastor Eric Uribe. En aquel tiempo él estaba ahí en la iglesia, Luz de Amor. Y entonces yo llegué ahí porque la hermana Diana y la hermana Cristina me invitaron, pues, porque a mí me gustaba mucho el deporte, el voleibol.
Entonces, a través del concurso, vamos, te invitamos, ya, y yo solamente fui yo, son varios amigos también, nos fuimos y participamos de las Olimpiadas, con invitados, y justamente también la célula amor, prácticamente, había ganado, ¿no? Ya, con voleibol, con célula, ya. Sí, sí, ganábamos todo bonito. Y luego dije, ahora en la noche vienen para poder entregar su premio. En la noche dan los premios. Ya, ¿Qué pues entonces quedó? vamos a la noche. Y regresamos para la noche. Mm, Ya, entonces, y luego ahí empezó a predicar todo bonito y prácticamente, ¿no? ¿Dónde está? Dice, ¿qué tienes tú? ¿Qué ganas tú con todo? Si al final se pierde tu alma, todo eso. Y eso me puse a reflexionar bastante, ¿no? Sobre la situación de mi vida, ¿no? Que estaba haciendo desordenadamente, ¿no? A enderezarme poco a poco. Aunque fue un poco difícil al principio, ¿no? Porque dejar las amistades de un día para otro es un poco difícil, pero tomé una decisión fuerte, ¿no? Y la agarré. Ya me llamaban personas que eran de mala influencia y yo la agarré y simplemente no le contestaba. Y es más, la agarré y le apagué el celular para mm. que no me llamen para salir, porque me llaman siempre para salir, 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 salir. Y luego ya prácticamente ya no me volvieron a llamar. Entonces, luego de ahí empecé nuevamente a asistir, el pastor hizo el llamado de que quieren acercar al Señor, y dije, no, Señor, si tú realmente quieres que yo me acerque a tu presencia, ¿no? Ayúdame, dame fuerza, dame valor. Y lo que yo prácticamente puedo sentir, es que como una mano me palmea a la parte de atrás, ¿no? Me agarra así. Y yo abrí los ojos, me vi con toda mi oración, todo. Dije, mira, de mi derecha y mi izquierda, pero nadie es, ni Nadie. atrás, nadie, están orando todos, pero estuve concentrado, Señor, nuevamente así. Y nuevamente, segunda vez de nuevo. Y no sentí, ¿no? Algo muy. Entonces, luego así, especialmente, ya digo, sí, sí. Luego comprendí. eh, Había recordado la enseñanza también de parte del hermano Carlos también, ¿no? Cuando Dios llamó a Moisés, ¿no? Perdón, a Samuel, 3 veces, sí, esa manera. Entonces, ah, se me vino esa parte, ¿no? Y dijo, entonces yo en aquel momento empecé y entregué mi vida al Señor. Ya, Sí, en así. aquel momento, sí, Por y después más y adelante, premio, después ya una oración. bautizo, sí, y no, fue algo Bautismo. increíble, ¿no? Sí, recuerdo cuando me bautizó el pastor San Gilil, porque el pastor Eric era evangelista en aquel tiempo, pues, ¿no? Y el Mm, pastor San Gilil estaba a cargo de la iglesia Luz de Amor también, ¿no? Como representante. Luego de haberme bautizado, sentí una libertad, me sentí muy ligero, o sea, como algo muy liviano, ya, como si una carga se hubiera salido todo, total, y como nadie, ¿no? Así como, y empecé a correr por todo el campo, qué por todo el bueno. campo, y no sabía ni por qué. Está Entonces, libre. sí, Ya, libre, no sé. gracias, Gilson. Sí, hasta ahí Ya. hoy. Escuchamos después ya, le pediré después historia. Mire, eh, José son 24 capítulos. De ahí, Dios separó un capítulo solo para esta historia, que edificara monumentos. Uno en Gilgal, que puede ver. Uno dentro del río, que no se ve. Sin embargo, todos recordaban que ahí está otro monumento adentro del agua. ¿Por qué? Porque ellos cuando comenzando la guerra, siempre pudieron recordar, Dios, ¿qué hizo? Dios hizo que cruzar el río Jordán. Esta guerra, este enemigo, sí, Dios va a vencer. Siempre ahí están, dieron fuerzas, confianzas. Aquí yo escribí, los hijos de Dios son, recordando siempre la gracia que me salvó y me bendijo. Vive siempre confesando constantemente la emoción y determinación de la salvación y las bendiciones. Recordar y confesar es un poder, una fuerza que podemos ganar la siguiente guerra, siguiente batalla
vamos a ganar tomando, recordando esta historia. Historia no es una historia, es verdad. De ahí viene vivamente nuestra fe. Y les consejo que todo tiene varias historias de testimonios, pero tiene que ordenar. Bueno, no crea, pero sí necesita ordenar. Antes de conocer a Jesús, ¿cómo fui yo? ¿Y cómo encontré a Jesús? El proceso que me sentí y ahora como es después, cómo me ha cambiado. Algo así necesita ordenar sus testimonios. Seas uno corto en 5 minutos, quizás 10 minutos, ordena bien, no agregando cosas que no hubo, sino que dentro de su vida ordena y busque qué pasó ese tiempo, porque a veces nos olvidamos, pero sí, ahora ¿por qué estamos aquí? Porque hubo un tocamiento de Dios. Dios nos tocó corazones, pensamientos, vidas, nuestros cuerpos, nuestra familia, por eso estamos aquí. Pero esa historia tenemos que ordenar y preparar bien, que podamos compartir cada vez que necesita. Eso será un buen argumento para salvar más almas, para que usted después cuando pastorea pueda compartir y más nosotros mismos, con ese testimonio recordando, podrán ganar otra batalla. Esta nos dará fuerzas. Aquí dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Sí, para esto Dios hizo las obras. Cruzar el río Jordán y guardar, sacar 12 piedras y ponga un monumento en Gilgal y más también dentro del río, aunque no se ve, pero es nuestro corazón, que siempre está. Tenemos que guardar esto porque Dios nos entregó. Capítulo 4 de José no es una cosa que ellos hicieron así, no. Así como podremos ganar nuestras vidas. Eh, Escucharemos una alabanza. Creo que algunos la escucharon, pero es una alabanza coreana. Algunos, quizá todos conocen, pero una vez más, escuchamos leyendo las letras, porque esta letra nos enseña cómo hoy estamos aquí, por la gracia de Dios. Nacer, crecer, estudiar, encontrar a alguien, todos no era natural, no era por causa de algo simple, no. Todo con plan de Dios, por la gracia.
Amén. ¿Mm? Desde el nacimiento hasta hoy, cada paso de nuestras vidas no fue natural. Todas las cosas era gracia. Conocer a Dios, decidir a estudiar esto y llevar evangelio, enseñar, predicar, gracia. Es por gracia. Esto tenemos que recordar siempre y confesar, compartir. José capítulo 3, 4 nos enseña esto. En esta tierra, ¿cómo podemos vivir como hijo de Dios? Siendo hijo de Dios, ¿cómo podemos ganar cada batalla en la tierra? Capítulo 3 nos enseñó seguir al arca del pacto y al río entra, todavía sigue fluyendo agua, mojando pies, obedece entrando al agua. Después cruzar el río, ya fue un milagro, no. Recordar, llevando piedras, recordar todas las vidas, enseñando a sus hijos. Con esta fe, con esta acción, Israel ya seguirá conquistando a la tierra. Amén. ¿Algunas preguntas u opiniones, emociones? Pastor Timoteo, Sí, no hemos escuchado, quisiéramos saber cómo usted llegó a los pies de Cristo. ya. Les trago una hora. En algo sencillo, Pero nomás para... algún momento sí podría compartir cómo encontrar a Dios. Bueno, yo soy hijo del pacto. ¿Y conoce este término? Yo Hijo de... en su niñez recibí bautismo de infantiles. Mis padres eran cristianos, crecí en la Sí. iglesia, pero no significa que eran cristianos, no. Había momento de conocer a Dios personalmente. Después decidí a ser pastor, después otra decisión a ser misionero. Bueno, una historia que Dios hizo, gracias en mi vida. Sí, durante este estudio, ojalá que podamos tener alguna ocasión. Bien, ya estamos 10, terminaremos. Hasta hoy envíame la tarea, ya voy a cerrar y mañana enviaré todas las cosas que todavía no pude enviar. Y la próxima semana continuaremos capítulo 5, sí, ya. Ahora conquista Jericó. ¿Cómo conquista? Así vamos a estudiar. Vamos a orar, oremos. Gracias, Señor. Hoy, una vez más, nos sentimos tu gracia, estudiando tu palabra, compartiendo cada uno su testimonio, que cómo encontró a ti, cómo decidió a estudiar esto, y también con esta alabanza, que fue gracias todo. Así, Señor, una vez más, nos sentimos tu gracia, tu amor, tu bendición. Siempre guardaremos tu gracia y también llevaremos esta gracia, este amor a todo el mundo. Úsanos como tus instrumentos. Aquí estamos para ser tus obreros. Nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra salud y también nuestro estudio. Y cada uno de nosotros, nuestros pensamientos, nuestro pensamiento espiritual. Toma, Señor, guíanos y también úsanos. Gracias, Señor. Te alabamos, te damos muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias, pastor. Nos vemos. Chao, hermano. Nos vemos. Bendiciones. Hasta Nos vemos.